Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy vamos al campo de la salud. Y en el campo de la salud vamos al melanoma. ¿Sabe usted lo que es un melanoma? ¿Sabe usted lo que se hace una vez diagnosticado el melanoma? ¿Cómo podemos resolver ese problema? Pues bien, para resolver el problema del melanoma, del cáncer melanoma, hemos traído aquí hoy a una joven cirujana oncóloga. Hemos traído a la doctora Merker G. Moller. Bienvenida a nuestro programa, doctora. Muchas gracias. Doctora, como es primera vez que usted viene a nuestro programa, ese televidente lo primero que le interesa es saber quién es la doctora Merker G. Moller. Bueno, yo soy cirujana oncóloga de la Universidad de Miami. Nosotros ofrecemos servicios en el Sylvester Cancer Center, donde tenemos el programa de melanoma. Y bueno, miramos también a pacientes en el Jackson y en el hospital de la Universidad de Miami. O sea, en las tres instituciones nosotros proveemos los servicios. Y lo importante es que la Universidad de Miami ha creado un programa de melanoma para los pacientes de la comunidad del área del sur de la Florida. Y es un programa bien importante porque tenemos un tratamiento donde está coordinado con el médico oncólogo, el dermatólogo, el radiation oncologist, que es el radiólogo oncólogo, y los cirujanos. Ahora ya entrando en materia, ¿qué es el melanoma? Melanoma es uno de los cánceres de piel que existen, pero es el cáncer de piel más agresivo y el que tiende a irse a otras partes del cuerpo más rápidamente cuando se compara como es con los otros cánceres de piel más comunes, que son el cáncer basal y el cáncer escamoso. El melanoma no es tan común como esos dos, pero sí es muy agresivo. Y yendo más adelante, ¿cuántos tipos de cáncer melanoma hay? Bueno, existen varios tipos de melanoma. El más común es el que se llama superficial spreading, que es el que se riega, que es como una peca grande. Y ese es el que se mira muchas veces en lo que es la cara o en las extremidades. Ese es usualmente más clarito, como una peca grande, ¿no?, que se va regando. Luego está lo que es el léntigo maligna y el léntigo maligna melanoma. El léntigo maligna es prácticamente un melanoma in situ. Significa que está localizado, que no se dio en ningún otro lado y se puede convertir en un melanoma más invasivo, y es el léntigo maligna melanoma. Y esos están usualmente en las áreas expuestas al sol también, de la cara, de la cabeza, en las personas de calvas también pues, se sale, o en las manos, partes que están usualmente expuestas al sol. ¿En las piernas? Si está una persona mucho expuesta al sol, sí. Luego tenemos lo que es el melanoma nodular, que es ya como un lunar, más como un nodulito, ya parece más como un lunar. Está el acral lentígeno melanoma, que es el melanoma que se aparece en lo que es la palma de las manos, debajo de las uñas y en la planta de los pies. Usualmente las personas latinas, las personas de raza negra y los de nativos americanos son los que se presentan con ese tipo de la melanoma más frecuentemente que con otros tipos que le había mencionado, que son usualmente en personas de piel blanca. También tenemos el melanoma desmoplástico, que es como un nodulito más claro, que usualmente no es cafecito, no es oscuro. Y existen otros melanomas que pueden estar en lo que son las mucosas orales, en la mucosa de la vagina, del recto, o dentro del ojo, y a veces también en el canal auditivo. Doctora, yo he visto casos, por lo menos amistades mías, que la han encontrado, y por eso que lo lógico es todo esto que usted ha dicho, que son las partes del cuerpo casi todas expuestas al sol. Sin embargo, he visto amigos míos que le han encontrado melanoma en la espalda, un lugar que uno lo tiene tapado, que es tan difícil al sol llegar, y más de uno con melanoma en la espalda. ¿Es una casualidad, es una excepción de excepción, o usted ha visto melanomas en la espalda? No, cómo no, existen muchos de estos melanomas, como también lo que es el superficie spread, puede estar en la parte de lo que es el tronco. Lo importante es que hay que reconocer, hay muchos factores de riesgo para desarrollar melanoma. Obviamente la radiación al sol es uno de los factores bien conocidos, un factor ambiental, pero existen otros factores de riesgo. Vamos a ir a los factores más tarde. Yo quiero ir paso a paso esto, porque ese público televidente es primera vez que les vamos a plantear el caso frente a una cirujana. Siempre ha sido con dermatólogo.
Hoy es una cirujana oncóloga la que nos va a explicar todo eso. Ese televidente, inmediatamente que usted habló de la peligrosidad que tiene el melanoma, perdón, trabajo con el melanoma, se asusta. Entonces él quiere, él se está mirando ya su cara en un espejo, aunque esté aquí viendo la televisión, y empieza a mirar cuáles son los síntomas en el cuerpo que ve el individuo. Tienen que acordarse como las letras, como el abecedario, ¿no? A, B, C, D y una S al final. Ok. Entonces, los melanomas usualmente muchas personas lo miran como una peca o como un lunar. Entonces, tienen que fijarse, un lunar que es asimétrico, la A de asimetría. Si el lunar se está volviendo, o esa lesión que tienen en la piel es asimétrica, entonces eso ya lo pone un poquito más sospechoso a que si fuera un lunar benigno que no se va a transformar en cáncer. Exacto. Entonces, la asimetría. La B, los bordes, si son bordes irregulares. Entonces, tienen que fijarse si ese lunar tiene los bordes que son irregulares. La C, el color. Significa si el color de esa lesión o del lunar está cambiando, que tal vez era un cafecito claro y ahora se está volviendo café, más oscuro, ciertas áreas más claras, más oscuras, cuando empieza a cambiar el color. La D, que es el diámetro. Un lunar que es más grande de 6 milímetros ya se pone un poco más sospechoso. Entonces, 6 milímetros es prácticamente un poquito más que medio centímetro, prácticamente, ¿no? Y la otra es que lo que en inglés la D también está por lo que es el bleeding, o sea, que sí empieza a sangrar. Luego la E está por la evolución de ese lunar. Si durante un proceso de tiempo ese lunar ha estado toda la vida ahí, de repente evoluciona, que empieza a tener todos esos cambios. Es un lunar que uno tiene que llevar la atención al dermatólogo para que se haga la biopsia. Y la S es por si tiene síntomas, si empieza a picar o si empieza a sangrar o empieza a doler. O sea, los lunares benignos no tienen por qué hacer ninguna de esas cosas que expliqué. Entonces son los que ellos tienen que poner cuidado. Ahora, las personas que tienen muchos lunares en todo el cuerpo tienen también que estar un poquito más atentas a examinarse o que ya sea con el dermatólogo o con si es la mamá a los niños o el esposo a la esposa, con las personas que uno vive, porque muchas veces están en la espalda y uno no se los puede ver. Entonces, que alguien siempre les esté chequeando esos lunares, asegurarse de que no están cambiando, que lo que ha estado ahí es lo que ha estado siempre, o que no es uno nuevo que antes no estaba y de repente empieza a salir. Una cosa que no hemos hablado de ella, y normalmente, vulgarmente le decimos las verrugas o los ojos de pescado. ¿No hay peligrosidad en las verrugas y en los ojos de pescado de que se conviertan en melanoma? No. Son lesiones de naturaleza completamente distinta. El melanoma viene de las células de los melanocitos de la piel, que son las células que producen el pigmento. Entonces, por eso es que las personas de piel clara están mucho más riesgo que las personas de piel oscura. Todos tenemos el riesgo de contraer melanoma, pero a diferentes niveles de riesgo. Entonces, los estadios. Igual, porque aquí cuando hemos traído personas que han hablado del cáncer de seno, pues hay estadios en el cáncer de seno. ¿Cuáles son los estadios en el melanoma? Ok. El melanoma también tiene estadios y va del estadio 1 al estadio 4. El estadio 4 es cuando el melanoma ya está avanzado, se ha ido a otros órganos, ya sea al cerebro, al hígado, a los huesos. Y el estadio 1 es cuando el melanoma está localizado solamente en la piel. Los estadios 2 y 3 es los intermedios, ya cuando el melanoma se ha ido, ya no está regado por el resto del cuerpo, pero se ha ido a los nódulos linfáticos. Y dependiendo del grosor del melanoma, o sea, el estadio está compuesto del tamaño del melanoma, pero el tamaño no del diámetro, sino de la profundidad que el melanoma va a tener dentro de la piel. Número 2, de si los nódulos linfáticos han sido ya invadidos por las células del melanoma, las células cancerígenas del melanoma. ¿Metástasis? Sí, metástasis en los nódulos linfáticos. Y la tercera parte del estadio va a ser la metástasis a órganos ya distantes. ¿Ok? Entonces, es importante que cuando la persona tiene esa lesión y le hacen la biopsia, para nosotros como cirujanos es extremadamente importante saber la profundidad de ese melanoma. Y la razón es porque, dependiendo de la profundidad, uno va a decidir si tiene que ir a estudiar los nódulos linfáticos, donde probablemente ese melanoma va a drenar. Que si las células cancerosas se fueron ya del lugar donde estaban en la piel, si se fueron a los nódulos linfáticos, ¿cuál es el nódulo linfático más probable que va a atrapar esa célula? Entonces, por eso es importante saber el grosor del melanoma de superficial a profundo. Porque el riesgo, obviamente, que dependiendo de cuántos milímetros ha entrado en la piel, así va a aumentar el riesgo de que el cáncer ya se haya ido a los nódulos linfáticos.
Muchas veces pacientes llegan y porque dicen, ay, doctora, me dijeron que yo tenía un estadio 4-3. Y realmente lo que le dijeron fue el nivel de penetración en la piel, que están los niveles que están, ya sea medido en milímetros, que se llama Breslow thickness. Cuando ellos tienen una biopsia van a ver en el reporte que dice Breslow thickness. El Breslow es simplemente la profundidad. Breslow fue el patólogo que los midió y por eso le dio el nombre a la clasificación, que va en milímetros. Y está el otro, que era el más antiguo, que es el Clark level, o sea, los niveles de Clark, que fue otro patólogo también que usó esa clasificación, que va de 1 a 4, que depende de la profundidad en la piel. Pero el Clark level no es el estadio. Entonces eso tienen que no asustarse. Son dos cosas distintas, pero muchos pacientes se asustan. Y muchos pacientes también llegan con estadios bien tempranos, cuando el melanoma está localizado, y empiezan a preguntar si necesitan un PET scan. Un PET scan es esos escanes que echan como lucecitas por todo el cuerpo cuando se escanea a ver si hay un cáncer. Y realmente el PET scan no está indicado en un estadio temprano de melanoma. Desafortunadamente yo he visto muchos pacientes que llegan con un estudio tan costoso que realmente no está ayudando, está causando más problemas que beneficio al paciente, porque un estadio tan temprano realmente no funciona. Doctora, ¿en qué momento en esos 4 estadios entra a funcionar usted como cirujano oncólogo? Desde el principio. Desde que se diagnostica el cáncer, porque... Aunque esté en el estadio primero, aunque esté a flor de piel. Exactamente, porque... ¿Y la profundidad esa, cómo llega a la profundidad sin haber entrado ahí adentro? No, porque acuérdese que estamos hablando aquí a nivel histológico, a nivel de microscopio, ¿no? Bueno. De cuántas capas tiene la piel y de qué tan profundo va de la capa superficial a la siguiente capa y luego a lo que es ya la grasa antes de empezar al músculo. Entonces eso está medido en milímetros. Pero, como le digo, dependiendo del tamaño, de cuánta profundidad, cuando se hace la biopsia por ponchadita que se hace, ¿no? Que es la que prefiero que llegue. Normalmente que yo he visto y que me la han hecho a mí ha sido nomás que raspado, se la han mandado pero entonces, a veces lo que pasa con eso es que a veces cuando lo raspa me pueden decir mide tantos milímetros, pero yo ya sé que probablemente va a ser o esos milímetros o va a ser más profundo y que entonces probablemente voy a tener que regresar a quitar más márgenes, porque dependiendo de los milímetros van a ser los márgenes que yo tengo que quitar de piel saludable en relación a donde termina el melanoma. Y en la cara es un área bien difícil, porque tenemos la parte estética, tenemos la parte de que es la expresión de la persona, y tener cicatrices en la cara pues pueden ser a veces disfigurantes. Entonces es importante saber los márgenes que hay que tomar, porque uno tiene que trabajar con el cirujano plástico para poder hacer una reconstrucción adecuada a la persona. Hay diferentes técnicas que se pueden hacer, mucha variedad de ellas. En lo que usted recuerda, ¿cuán profundo usted ha podido penetrar en la piel para quitar un melanoma? No, porque me han dicho que afuera no es nada, y sin embargo cuando usted entra adentro puede ser bien profundo, puede llegar a 1 pulgada o 2 pulgadas dentro de la piel. Bueno, no, eso estamos hablando, la piel no es tan profunda, o sea, la piel tiene diferentes niveles de grosor. En lugares grasosos, en lugares la piel tiene diferentes niveles de grosor. Usualmente las partes más gruesas son la de los pies y de las manos, pero el resto de la piel no estamos hablando en pulgadas, seguimos hablando en milímetros. En milímetros. Sí, entonces, pero una vez que ya se llega a lo que es la parte del tejido graso, cuando ya se quitó, ya está la parte de la piel, después ya viene la parte grasosa, es diferente en cada parte del cuerpo, pero como le digo, se quita todo lo que es la piel. Y si ya el melanoma ha invadido lo que es la grasa, pues se llega hasta la fase de los músculos, pero ya estamos hablando en otros lugares, ¿no? ¿Más de la 4? Cuando se invade más abajo. No fase, pero estamos hablando de los niveles. Estamos hablando ahí del Clark level o del Breslow. Cuando se va más profundo, cuando ya ha invadido lo que es el tejido subcutáneo, que es la parte donde está la grasa, ya estamos hablando de un Clark level 4. O sea que es más profundo. Pero, o sea, yo he tenido melanomas en la cara de todo tamaño, o sea, ya sea o in situ, que es cuando está localizado, que podemos hacer márgenes mucho más pequeños, o cuando ya ha tomado varias profundidades, tenemos que tomar márgenes un poco más grandes. ¿Cuándo hay que pensar ya que ha hecho metástasis ese melanoma? ¿En qué estadio? Ok. Cuando el melanoma ya es más grande de 1 milímetro de profundidad, nosotros ya queremos estudiar los nódulos linfáticos. Hay ciertos pacientes que entre 0.76 y 1 milímetro, a veces estudiamos los nódulos linfáticos, dependiendo del riesgo, se subclasifican de alto riesgo por diferentes categorías. Pero usualmente un melanoma más grande de 1 milímetro, nosotros tenemos que estudiar los nódulos linfáticos. Y se hace a manera de usar lo que es el nódulo, se llama nódulo centinela,
prácticamente inyectamos un líquido alrededor del melanoma para ver el drenaje linfático. Y ese líquido se pone dentro de se pone el paciente después que se inyectó en una máquina de rayos X que va a captar dónde ese líquido se fue, a qué parte de los nódulos linfáticos, porque el melanoma puede ir, si está en el tronco, puede ir o a las axilas o puede ir al cuello, perdiendo la parte donde está. Si está en la cabeza, puede ir detrás de la oreja o en el cuello. Si está en los pies, puede ir detrás de la rodilla o puede ir a lo que son la ingle, en la parte de la raíz de la pierna, que se llama los nódulos linfáticos. El ser humano tiene diferentes áreas de nódulos linfáticos. Exacto. Por ejemplo, no va a un hígado, no va a un páncreas. No, bueno, lo puede hacer si está mucho más avanzado, pero primero, cuando estamos haciendo el estadio, es resectar el melanoma y estudiar los nódulos linfáticos más probables donde el melanoma se fue. Una vez que ese paciente se le hizo ese estudio, ya ve dónde está, digamos, por un ejemplo, tiene un melanoma en el pecho, se fue para la axila. Entonces, yo quito el melanoma con los márgenes indicados, me voy a chequear el nódulo linfático que está en la axila, se lo mando al patólogo, el patólogo lo revisa bajo el microscopio, me confirma si el melanoma se ha ido o no a esos nódulos, que es el más probable que haya captado el melanoma, y si está positivo, hay que quitar todos los nódulos linfáticos de esa área, de una manera de obtener un control local del melanoma. Y también por uno, porque nos provee con estadio del melanoma, y número dos, porque nos provee con un control local del melanoma. Los factores de riesgo. Okay. Los factores de riesgo los podemos dividir en dos. Uno, los que ya la persona trae consigo misma, los intrínsecos de la persona, ya sea a nivel genético, de cómo ellos están hechos. Hasta cierto punto, no necesariamente hereditarios, pero que los predisponen, porque hay unos pocos melanomas que pueden ser totalmente hereditarios y otros que simplemente aumentan el riesgo en esa familia de tenerlo. Pero, digamos, está ese grupo y está los factores ambientales. Entonces, hablando de lo que son los intrínsecos de la persona como tal, las personas que son de piel muy clara, porque no tienen tanta melanina para protegerse, las personas con ojos azules, las personas de piel roja, las personas que tienen muchas pecas, personas que tienen muchos lunares. Hay un síndrome de personas que tienen muchísimos lunares en el cuerpo, y eso sí ya está más relacionado con la parte hereditaria, que en la familia tienen esa cantidad de lunares y esos lunares la tendencia a volverse malignos. Y personas que, por ejemplo, van a la playa y se queman mucho y luego tienen una quemadura de segundo grado, les salen como ampollitas de agua donde se quemaron, no necesariamente en la playa, se exponen al sol sin protección, y eso aumenta el riesgo de cáncer de la piel, no solo melanoma, también de otros tipos de cáncer de piel. Y también de cómo responden a esa reacción del sol, con mucha peca o con menos peca. O sea, esos son ya de la persona como tal. En cuanto a los factores ambientales, está el hecho de estar expuesta, ya sea intermitentemente o constantemente, a lo que es la radiación ultravioleta, y no usar protección. Como que desgraciadamente siempre estamos contra el tiempo, ¿no? ¿Cuál es la incidencia en la población general? Y ahí entramos en el problema de la raza, entre la raza negra y la raza blanca. ¿Cómo juega el melanoma con estas diferentes razas y en general con la población? Ok. El melanoma es el sexto cáncer más común que ocurre. Sexto cáncer más común en hombres, y el séptimo más común en mujeres en los Estados Unidos. Y de ellos, dependiendo de la raza, va a ser la incidencia. La gente de raza blanca tiene una incidencia de aproximadamente de más de 20% por 100.000 personas. Los hispanos tienen 4.6 por 100.000 personas de incidencia. Las personas de raza negra, 1.1. Los asiáticos, alrededor de 1.1 también. Entonces, los hispanos y los nativoamericanos son los que están en segundo después de los blancos en tener la más frecuencia de melanoma. ¿El factor melanina es importante? Obviamente, sí. Pero lo importante, y algo que creo que no todo el mundo lo sabe, es que aquí en la Florida los médicos de la universidad han hecho estudios del programa de melanoma, el Dr. Hu, el Dr. Kirchner. Ellos han hecho estudios en la población hispana del área de la Florida, donde se ha encontrado que la incidencia de melanoma en los blancos hispanos es más alta de lo que es a nivel, de lo que se tiene en las estadísticas a nivel generales, ¿no? El problema de la radiación ultravioleta, la exposición a la radiación ultravioleta, ¿cuán peligrosa es los melanomas en los hispanos?
Bueno, Porque hablando aquí de... las playas de aquí exacto. están todos exponiéndose al sol y casi Bueno, la mayoría son hispanos. Habían estudios que se miró de que la incidencia de melanoma que había aumentado, y esto fue en los estudios que publicaron mis colegas en la Universidad de Miami recientemente, donde hicieron una investigación de ver los estados donde hay mayor cantidad de hispanos, como Florida, Texas, California, Nueva York, New Jersey y Chicago, y se encontró de que en estos estados los hispanos blancos que están a más riesgo o han aumentado la incidencia de melanoma relacionado con el aumento de exposición a la radiación ultravioleta, que es la radiación solar, y la latitud. O sea, entre más cerca están del Ecuador, más aumenta el riesgo de tener melanoma. Muy importante, y de hecho la radiación ultravioleta, no todo el mundo sabe que son la exposición al sol, son los rayos del sol. Correcto. Y ahí entra en juego el problema de las personas que creen que porque el día está nublado, esa radiación ultravioleta no les va a hacer daño. Dígale usted cuánto es de verdad o mentira eso. ¿Puede la persona, porque está el sol y el cielo nublado, estar expuesta en la playa? Hasta peores, porque como la persona no está pensando que se está poniendo expuesta al sol, está aún menos se desprotege más. Y aunque esté nublado, existe, o sea, la radiación está y continúa con el riesgo, o sea, no es que disminuye el riesgo. Y es igual cuando está cerca de la playa o de superficies que reflejan la luz, como la nieve o el agua, aumenta la exposición a la radiación. O sea, en la nieve también, pero normalmente en la nieve, o sea, hay tantas personas que ahora en invierno, o sea, ya eso no es en verano, que es la playa, ¿no? En la nieve la Sí, pero la reflexión, la reflexión de la nieve, de las rayos ultravioletas, les da la reflexión. Oh, sí, por eso tiene que ponerse su protector solar cuando va a esquiar también. Oye, la sobrevivencia en el hispano, ¿cuánto es la sobrevivencia de acuerdo con las estadísticas? Ok, la sobrevivencia va a estar en dependencia, de manera general la sobrevivencia va a estar en dependencia del estadio a que se diagnostique el melanoma. Y desafortunadamente en estos estudios que han hecho mis colegas aquí en la universidad, se ha encontrado de que en los hispanos blancos la sobrevivencia es más baja comparada con los hispanos no blancos, con los blancos no hispanos, porque son detectados en estadios más avanzados. Y parte de eso tiene que ver porque las personas hispanas piensan que no tienen riesgo de contraer cáncer de piel, porque piensan, no, yo tengo un poquito más de color que el blanquito, que no sé, o sea. Sí, porque hay el concepto, aunque no es así en la realidad, de que el hispano es más oscuro que el anglo. Pero no, pero nosotros hispanos estamos tan mezclados y tenemos tanto de un poco de todos lados y estamos desprotegidos cuando estamos a latitudes como esta. Usted que es hispana, viéndola está totalmente desprotegida, porque más blanca no puede ser. No, pero yo siempre me pongo mi protector solar. No, pero sí, desafortunadamente los estudios que se hicieron acá demostró que nuestra gente llega a los hospitales en estadios más avanzados que los blancos no hispanos. No cabe en la cabeza, porque si dicen que el blanco es más propenso al cáncer que el hispano, y en realidad hay muchos hispanos también que no son muy blancos. Exacto, pero en el blanco hispano está igual riesgo que el blanco no hispano. Y aún, como le digo, ya ha aumentado el riesgo en el blanco. Vamos a poner ya el paciente, llegó usted. Llegó con el melanoma, lo lleva usted a cirugía. Una vez que usted le hace la cirugía, ¿cuál es el pronóstico después de eso? Ok, una vez que hemos hecho la cirugía, sabemos si los nódulos linfáticos están tomados o no. Obviamente, si están tomados, se hace más estudios para ver si el melanoma se ha ido a otro órgano. Y dependiendo, como le digo, de qué tan avanzado esté el estadio, va a ser el pronóstico del paciente. Obviamente que entre más avanzado el estadio, el pronóstico es menor. Pero un melanoma que se detecta en un estadio temprano, tenemos más de 90% de chances de cura. Uno que está localizado, que a tiempo se resecta, se quita. O sea, por eso es que la prevención es extremadamente importante, porque ya cuando pasamos del estadio 1 al 2, la sobrevivencia significativamente disminuye. Entonces, prevención es extremadamente importante. Y llegar a tiempo al médico. El problema es un problema de educación, porque todos estamos llenos de lunares. Si uno se va a poner eso, todos los que estamos aquí ahora mismo, creemos que todos tenemos melanoma. O sea, ¿cómo uno llegar a esa conclusión? Que es síntoma, da algún síntoma en la piel? Bueno, los que hablamos al principio, las cosas que tienen que ver, pero más que todo lo que tenemos es que educar a nuestros jóvenes también como prevención, porque sobre todo estos melanomas, la incidencia que ha aumentado es más en mujeres blancas.
más en las mujeres que en los hombres, porque las mujeres van mucho más a la playa para querer broncearse, se están metiendo a las máquinas de tanning, que también están relacionadas con esas máquinas bronceadoras, con la incidencia de melanoma. Y hicimos un estudio a la universidad en una de las escuelas de secundaria entre los estudiantes jóvenes de las blancos hispanos y los blancos no hispanos, y los hispanos pensaron de que ellos no tenían tanto riesgo de contraer cáncer, y entonces es una parte educacional. Tenemos que promover la educación desde que están pequeños nuestros hijos o nuestros amigos, nuestras amistades, de explicarles de que sí tienen el riesgo de contraer cáncer de piel, que tienen que ponerse su protector solar, que tienen que ponerse sus anteojos, su gorrita, cuando están en la playa tratar de ponerse protector solar cada 2 horas, o cuando están expuestos al sol, porque sí tienen ese riesgo. Y el horario también, ¿no? El horario es extremadamente importante. Es entre las 10, entre las 10 y las 4 de la tarde son las horas donde los rayos solares están más intensos. ¿Entre las 10 de la mañana o las 11? No, las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Son cuando los rayos solares se ponen más intensos. Ya después ya empiezan a disminuir. Entonces hay que bañarse después de las 4, porque para bañarse antes de las 10, figúrese usted, no se puede ni desayunar, hay que salir de la cama directo para el mar. Y sí, hoy sí me la puso duro, otra vez me han puesto más suave a las 11, me dan un tiempo a las 10, pero ya ahora sí hay que... Y usted es la cirujana, o sea, la que tropieza con ese problema, más que el dermatólogo. Como le digo, todo es estar consciente del riesgo y tomar la prevención. O sea, no vamos a dejar de disfrutar de estar afuera, de tener una vida saludable, de estar, porque es bueno ir afuera y hacer cosas bajo el sol, pero todo con medida y protección. Por eso es que le digo, existen una cantidad de protectores solares que son muy buenos, siempre y cuando sea mayor de 15 SPF, empieza a proteger. Menos de eso realmente no tiene mucha protección. Y que se lo estén aplicando constante. Pero, o sea, ahí esa palabrita constante te complica, pero bueno, hay una pregunta que me quedó desde el principio. Usted dice que el área del Ecuador es la más mala. Bueno, pero ese Ecuador no solo pasa por América, ese Ecuador pasa por África. Ya habíamos dicho que el negro tiene menos probabilidades por el problema de melanina que el blanco. Sí, pero... esa parte de África que pasa el Ecuador, ¿qué pasa con esa gente? Bueno, si usted es una persona como usted, que es de piel clara y vive cerca del Ecuador, como pasa con los australianos. Australia y Florida son los lugares donde más incidencia de melanoma ocurre. ¿Por qué? Porque tenemos más gente que está desprotegida sin melanina viviendo en áreas cerca del Ecuador. Entonces, es dependiendo como le digo, de sus riesgos personales, ya intrínsecos, los que hablamos al principio, y los riesgos ambientales. Entonces, obviamente, la misma persona viviendo en la misma latitud, una va a tener un riesgo más que la otra. ¿Tiene algún mensaje, que a lo que nos queda es un minuto? Bueno, el mensaje es de que tenemos que educar a nuestra población de que el melanoma es un riesgo real en la población hispana, de que sí podemos contraer cáncer de piel, que tenemos que protegernos, y de que tienen que cualquier lesión que esté sospechosa es mejor llevarla a la atención del médico a tiempo para que pueda ser analizada y saber si es buena o es mala, ¿no? Bueno, caballero, yo creo que hemos quedado, queridos televidentes, sumamente informados aquí a través de la doctora Meike G. Moller. Y sin más, hasta el próximo domingo, sin antes darle, por supuesto, las más expresivas gracias. Se despide de ustedes Jesús Angulo.